grado. Formación cívica y ética. Cuidarse con libertad. Bienvenidas y bienvenidos a la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Soy la profesora Mónica Jiménez Olmos. Les envío un fuerte y cálido abrazo de aquí hasta su casa. En esta sesión titulada Cuidarse con libertad, podremos analizar aspectos relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad, su relación con otros derechos y la manera en que su ejercicio se ve afectado en la situación actual. Para lograr este propósito durante la sesión, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se ejerce la libertad? ¿Qué decisiones toman libremente? ¿Cuáles son los límites del ejercicio de la libertad? Además, veremos algunos ejemplos y reflexionaremos sobre el contexto actual. Para la sesión, solo necesitan su cuaderno, un libro de texto y algo con lo que puedan escribir. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les recomiendo tomar notas de lo que consideren importante, pero sobre todo, escuchen con atención y aprendamos juntos. ¿Listas y listos? Comenzamos. Para comenzar, me gustaría que recuerden qué es la libertad y piensen en cómo la ejercen ahora que estamos pasando por esta situación derivada de la pandemia. Les propongo que anoten en su cuaderno sus primeras ideas acerca de estas preguntas. Para hablar sobre este tema, es importante conocer la opinión de otras y otros adolescentes. Así es que me di a la tarea de investigarlo en los espacios virtuales que hoy en día ocupamos para hacer efectiva la educación. Y le pregunté a algunas y algunos adolescentes sobre el tema. ¿Quieren saber qué nos dijeron? Veamos y escuchemos la siguiente cápsula con atención. Bueno, pues la libertad tiene muchos factores principales. Uno de ellos es respetar la opinión libre de cada persona. Existe la libertad de género, que viene siendo al ser libre de expresar lo que sientes a otras personas. Existe la libertad de opinión, que diría yo que diría yo que de cualquier forma es la mejor, por así decirlo, de todos los conceptos que hay en la libertad, ya que pues para ser libre hay que expresar también tu punto de vista o expresión hacia las personas que quieres decir. La libertad, bueno, como ya dije, tiene muchos factores, pero el principal para mí sería la libertad de expresión. Y bueno, para lograr la libertad hay que conseguir el respeto. Y bueno, para mí eso sería la libertad. Para mí la libertad es un derecho muy importante para las personas, ya que sin la libertad, pues no se podría uno expresar libremente. La libertad también consta de diferentes factores, como lo acaban de decir, como la libertad de expresión, ya que sin la libertad de expresión, por ejemplo, sería muy difícil para ti el poder desarrollarte como un civil. Aparte de que es un derecho muy importante, es lo que nos permite decidir y hacer acciones libremente, pero eso sí, sin romper ninguna ley ni norma. Bueno, en general para mí es muy importante toda la libertad, o sea, la expresión, género y eso, o sea, poder expresarte hacia los demás sin importar su crítica, o también la de género, elegir qué quieres ser, cómo quieres ser, o no sé qué te gusta y qué es lo que quieres comer, así. Para mí la libertad en general es importante. Para mí la libertad es cuando una persona pues es capaz de decidir lo que quiere hacer, de tomar sus propias acciones, respetando los derechos de las demás personas y obvio bajo la ley, porque pues hay gente que
dice libertad y ya piensa que puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Sin importar lo que piensan los demás o así. Entonces, para mí eso es la libertad. La libertad para mí es el derecho más importante que tiene el humano, porque tienes la capacidad de decidir desde lo más sencillo hasta lo más importante, como elegir qué estudiar, lo más sencillo, qué comer, pero es lo que te identifica, porque al tomar tus decisiones llevas un camino y es como las decisiones que tomas representan la persona que eres. ¿Qué tal las respuestas? Es sorprendente lo que podemos aprender de ustedes. Muy interesantes, las aportaciones fueron certeras, empáticas, asertivas y sobre todo parten del pensamiento ético y social. Me gustaría retomar algunas ideas sobre qué es la libertad. Se mencionó que la libertad es un derecho muy importante para las personas. Nos permite decidir y actuar libremente, sin romper ninguna ley y respetando los derechos de otras personas. Una de las libertades más importantes es la de expresión. En el video se menciona también una frase interesante: las decisiones que tomas representan la persona que eres. Es una frase importante. Decidimos en función de lo que somos, también de las circunstancias, pero el ejercicio de la libertad requiere compromiso consigo mismo y con los demás. Respecto a eso, las y los adolescentes entrevistados también nos respondieron la pregunta: ¿cómo se ejerce la libertad? La libertad se ejerce a través de respeto hacia la opinión libre de las personas. El ser libre en cada opinión se puede hacer muy importante para el concepto de libertad, entre muchas otras cosas, pero la más importante viene siendo la opinión de quién eres tú, quién eres y cómo te presentas ante las demás personas, sobre cómo te expresas libremente. La libertad se ejerce sin dañar a las demás personas. Sería nuestra sociedad un completo caos, ya que se cometerían delitos y todo eso con la excusa de que estás ejerciendo tu derecho de libertad. Es que se ejerce principalmente dándole respeto a los demás derechos de las personas. Para mí la libertad se ejerce, pues sí, es expresarte libremente, pero respetando a esa persona, sin llegar a insultarla, ofenderla, y para no causar un daño a esa persona, y hasta ejercerse como tú quieras, pero sin hacerle daño a esa persona, presentarte como te guste y así. Para mí así se ejerce la libertad. Para ejercer la libertad se deben de respetar los derechos de las demás personas, con respeto, responsabilidad y mostrando límites, para que no crean que por tener su derecho a la libertad pueden hacer cualquier cosa. Para mí la libertad se ejerce tomando sabias decisiones y sin sobrepasar los límites que tiene esta, para poder mantener un orden y la libertad no se convierta en libertinaje. Mis decisiones son libres, pero eso sí, como ya lo había mencionado una de mis compañeros, sin aprovecharme de algunas personas. Puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no se salga sobre los límites de cada ley. En mi caso, pues si yo quiero salir un rato, pues es mi derecho libre, sin afectar a nadie, obviamente. Y bueno, para mí eso sería expresar mi libertad. Las decisiones que yo tomo libremente son como desde decidir de cómo me voy a vestir hasta decisiones que me afectan a mí. Por ejemplo, el elegir a un jefe de grupo o cosas por el estilo. Bueno, principalmente sería que decido libremente son con quién personas voy a convivir. Qué es lo que también podemos contar, qué es lo que voy a ver en la tele o en la computadora, o sea, incluso qué es lo que voy a comer. Para mí, o sea, lo que yo puedo hacer libremente es, no sé, opinar con mi familia sobre cosas, sobre temas diferentes. Obviamente respetando a mi familia, o también decidir con qué me puedo divertir, o con qué me puedo poner triste, enojado, por ejemplo, o qué jugar también, o qué querer comer, así. O sea, puedo tomar bastantes decisiones libremente.
pero obviamente con un cierto respeto. Pues mi forma de vestir, yo la elijo libremente, mis amigos, igual cuando quiero salir a algún lado y así, y obviamente respetando a los demás sin afectar a nadie. Yo, por ejemplo, que ya soy mayor de edad, tengo la libertad de decidir un presidente, alguien que pueda ser importante para mi país. Puedo tomar decisiones sobre mi país, sobre mi persona, desde, como decían, cómo vestirme, en qué momento puedo salir. Las decisiones que tomo las puedo tomar libremente, y eso para mí es de que cómo tomo la libertad. Interesante. Las personas que entrevistamos hablan del ejercicio de la libertad desde el punto de vista personal, explicando cómo la ejercen, pero también hablan de los temas o aspectos de la vida en que se ejerce, como la escuela o los amigos, además de mencionar algunos criterios, como el respeto a la legalidad y los derechos de otras personas. Como vemos, las y los jóvenes y adolescentes entrevistados hablan sobre sus derechos, los derechos de otras personas y el marco legal. Es importante retomar este punto. Ya hemos visto que las personas tienen derecho a la libertad, pero también hay otros derechos que cuentan. Como saben, todos los derechos están relacionados, así como el ejercicio de uno influye en el ejercicio de los otros. Una situación concreta es cuando deciden ejercer su derecho a la libertad en espacios de recreación. No pueden dejar de lado el derecho a su salud, o sea, al estar conviviendo con familiares o amigos cuando sea seguro salir. Un criterio para decidir lo que hacen y lo que ingieren es el cuidado de su salud. Al ejercer su derecho a la alimentación saludable, podrían tener este criterio en cuenta. Estos ejemplos son cosas que pueden decidir. Al tomar en cuenta sus derechos, estas decisiones serán más responsables, pero también es necesario tomar en cuenta los derechos de otras personas. Cuando hablamos de un enfoque de derechos, respecto a la toma de decisiones en libertad, nos referimos a tener en cuenta sus propios derechos y los derechos de otras personas. ¿Qué nos dicen las y los estudiantes a propósito de estos aspectos que limitan o enmarcan el ejercicio de la libertad? La libertad tiene muchos límites, desde el no afectar a personas con las decisiones que toman, pero siento que el mayor límite que puedes tener es de acuerdo a tu edad. Porque, por ejemplo, un chavo de mi edad no puede manejar un coche sin ninguna autorización, con una licencia o ser mayor de edad. Para mí sería una libertad poder beber y tomar y salir, pero hay ciertos límites. Por ejemplo, a mi edad no puedo hacer ese tipo de cosas todavía, o bueno, no aún, precisamente porque es un límite que yo tengo. Hasta no cumplir una cierta edad no puedo cometer ese tipo de cosas. Siento que sería unos límites de acuerdo a mi edad, y bueno, existen otros muy diferentes, pero me gustaría que se tomara en cuenta. Para mi parecer, los límites que puede llegar a tener la libertad son, el más grande es el respeto, ya que si tú no respetas, estás ejerciendo tu derecho de libertad, pero no estás respetando a alguna persona o cosas así, tu derecho de libertad no lo estás ejerciendo de una manera sana. Bueno, para mí, para que se limite las libertades, es principalmente por las leyes y normas, porque las tenemos que cumplir. Un ejemplo que es un límite es robar un banco. Literalmente nosotros no podemos robar un banco porque queremos, literalmente. Se podemos decir que somos libres, sí, pero todo tiene un límite. Es decir, que en la libertad principalmente se dedica a no hacer lo que queramos, principalmente de acuerdo con lo que nos da con la ley. Para mí, los límites de la libertad es, obviamente, decir, opinar de alguien, pero con un respeto, que tenga respeto a esa persona, o también hacer lo que te guste, pero obviamente sin dañar a nadie, sin dañarte ni a ti mismo. Pues serían los límites de la libertad, o sea, dañar ni a la persona ni a ti mismo.
Para mí los límites de la libertad también es la responsabilidad, pues ya que hay gente que, ejerce su derecho de la libertad, pero no se hace cargo de las consecuencias que traen sus actos, y eso es la responsabilidad. Entonces, pues, ese es un límite de la libertad. Para mí la libertad tiene como límite cuando como colectivo no estás realizando un bien para la sociedad. Nosotros como sociedad somos libres de decidir, de tomar decisiones, pero cuando estas decisiones van para un camino en que perjudique a todos como colectivo, ahí es cuando se ponen límites y la libertad se toma más como para un bien que para un mal, por decirlo así. Nos mencionaron que algunas limitaciones en el ejercicio de la libertad son un marco de leyes y normas, tener cuidado de sí y de las demás personas, la responsabilidad y el bien común al momento de ejercer este derecho. Lo importante es la diversidad de opiniones y escucharlas con la intención de nutrirnos y saber más sobre el tema. Ahora bien, a partir de la información que ya tenemos, podemos decir que el derecho a la libertad se ejerce con responsabilidad en cada una de las decisiones que tenemos, ya sea en casa o con las y los amigos, en la escuela o en la política a nivel personal o social, tanto en el espacio privado como en el espacio público. Les invito a que realicen en su cuaderno una lista de todas las decisiones que toman libremente en cualquiera de los espacios que acabamos de mencionar. Verán que hay más de las que habían pensado. ¿En cuáles de ellas toman en cuenta sus propios derechos? ¿Algunas decisiones que toman afectan los derechos de otras personas? Al momento hemos hablado del ejercicio de la libertad en un marco de derechos, con diferentes ejemplos. ¿Pero creen que la situación actual determina nuestros actos? Ya sabemos que la pandemia que enfrenta la humanidad es algo extraordinario, por lo que hay que tomar las medidas y los cuidados necesarios. Uno de ellos es quedarse en casa, además de las medidas de higiene. Estas medidas influyen en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, estamos aquí para colaborar en su ejercicio al derecho a la educación. Pero pensemos en el derecho a la libertad. De acuerdo con lo que hemos visto, ¿cómo se ve afectada la libertad en el confinamiento y en el aislamiento social? Claro, algunas y algunos de ustedes pensaron en que no pueden salir, por lo tanto el confinamiento les estaría afectando. Sin embargo, habría que recordar las causas por las que se ha establecido esta medida, pues una parte importante del ejercicio del derecho a la libertad es informarse. Así podemos tomar mejores decisiones. Como saben, a finales de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por la enfermedad causada por un nuevo virus, conocida como COVID-19. Pues para entonces ya había provocado un alto número de decesos en varios países y no se conocía una cura. En la actualidad, se tiene la expectativa de que pronto se logre una vacuna para este virus que afecta las vías respiratorias principalmente. Sin embargo, es fácil la transmisión y tiene consecuencias graves en la salud. Por ello, los gobiernos de varios países en el mundo han dictado medidas de confinamiento, que las personas no salgan de casa, pues la misma Organización Mundial de la Salud afirma que es la manera más efectiva de disminuir los contagios. Las afectaciones por la COVID-19 son distintas para las personas, de acuerdo con su estado de salud, edad, la rapidez con que se atiendan y otros factores. Del mismo modo, las medidas de confinamiento pueden afectar de formas distintas a las personas. Entre los factores que podemos tomar en cuenta son la edad, ocupación habitual, su rol familiar, condición de salud, las relaciones con la familia, estado emocional y condiciones económicas. También pueden influir los hábitos, la distribución de espacios y las rutinas familiares. ¿Esto tiene que ver con el ejercicio de su derecho a la libertad? Veremos que sí,
pues la libertad se ejerce en relación con otras personas y en un espacio determinado. No decidimos las mismas cosas estando en la escuela, con amigas, amigos o con la familia. Pero recuerden que los derechos están relacionados y que al ejercerlos hay que tomar en cuenta los demás derechos. Una pregunta con esta perspectiva sería: ¿salgo a jugar para ejercer mi derecho a la libertad poniendo en riesgo mi derecho a la salud? El derecho a la libertad requiere responsabilidad. Por ello, también hay que tomar en cuenta los derechos de las otras personas, sin dejar de observar el derecho a la salud de las personas que les rodean. ¿Conviene salir a una fiesta aumentando el riesgo de contagio? Las actividades relacionadas con sus derechos, como el estudio, el cuidado a la salud, esparcimiento y alimentación, se ven limitadas. En este sentido, es que se puede afectar su derecho a la libertad. ¿Cómo pueden ejercer su derecho a la libertad respetando el derecho de las demás personas? Les invito a que también anoten sus respuestas en su cuaderno. Podemos rescatar hasta ahora que si lo pensamos bien, aún en el confinamiento, existen infinidad de decisiones que podemos tomar libremente. Quizá algunas por ahora no, como salir de casa sin cubrebocas o regresar a la escuela. Pero eso no impide continuar con nuestra educación, y la decisión de cuidar la salud de nosotras y nosotros mismos también es un ejercicio de la libertad. Es importante que en el ejercicio de su libertad cuiden su integridad. Tal vez puedan comenzar a reflexionar con personas cercanas sobre la manera en que actúan. Si en el ánimo de ejercer su libertad afectan a otras personas o si por el contrario alguien más asumiendo su libertad no toma en cuenta la afectación a los derechos de quienes les rodean. El derecho a la libertad, como todos los demás, es inherente a todas las personas. No se les puede negar, pero debemos reconocer que ejercemos nuestra libertad en relación con otras personas en una sociedad determinada. Al revisar la situación actual de pandemia, debemos preguntarnos: ¿cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra salud y la de otras personas? Compartan emociones y sentimientos con personas de confianza. Eviten creer en rumores. Recuerden que cuidándose, cuidan a las y los demás. Hemos llegado al cierre de esta sesión. ¿Qué les pareció escuchar a otros jóvenes? ¿Les gustó el tema? A mí me fascinó. Para continuar reflexionando, pueden elaborar un dibujo o una historieta sobre la manera en que han ejercido su derecho a la libertad en estos últimos meses. En esta narración, pueden incluir pensamientos que indiquen cómo les gustaría ejercer su libertad y si esto afectaría sus derechos o de otras personas. Es hora de despedirnos. Agradezco que me hayan acompañado en esta sesión. Otras fuentes que pueden consultar para profundizar son su libro de texto de tercer grado y el portal de internet o folletos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. También pueden leer el diario de Ana Frank para conocer cómo se relacionaba un adolescente con su familia en un periodo en el que no podían salir de casa. Fue un gusto poder estar con ustedes. Hasta pronto.